buenas tardes a todos. Les saludamos un día más desde Noticias UV. Hoy se ha descubierto un titular impactante. Se han encontrado los factores determinantes de la conducta prosocial. Este descubrimiento se debe a la doctora Megan. A continuación, la doctora va a pasar a explicarnos en qué consiste cada uno de los factores. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Como bien han dicho, hemos descubierto los factores determinantes de la conducta prosocial y yo voy a pasar a explicaroslo a continuación. En primer lugar, veremos las variables sociodemográficas, la edad y el sexo. La edad es algo básico en la conducta prosocial, de forma que con más edad se va aumentando la probabilidad de esta conducta. Los cambios pueden ser en la forma de ser prosocial, de forma que ciertas conductas se van extinguiendo, como la conducta de consuelo, y otras, como compartir y ayudar, van apareciendo, dándose también diferencias cuantitativas y cualitativas. Las causas pueden ser que las diferentes vivencias que se han dado, la maduración, etc. Se ha visto que el desarrollo cognitivo que se va dando junto con la edad influye en el razonamiento moral, haciéndose este más sofisticado y, por tanto, influyendo más en las conductas prosociales. En segundo lugar, hablaremos sobre la variable sexo, sobre la cual hay pocos datos y son controvertidos. Por lo general, Eisenberg y Cole encontraron como causas que las adolescentes utilizaban más el razonamiento orientado a los demás, la toma de perspectivas y más razonamiento de afecto positivo internalizado, teniendo así mayor disposición empática y más probabilidad de ser prosociales. Pero esto se vio que podía ser porque las chicas suelen madurar antes que los chicos, pues las diferencias iban desapareciendo con la edad. Por otro lado, puede que las diferencias sean más en el cómo se ayuda, pues se ha visto que las mujeres suelen realizar ayudas más directas de tú a tú y los hombres más indirectas, como buscar subvenciones, hacer donaciones, etc. Ahora pasaremos a comentar las variables cognitivas. Pues para que se den ciertas conductas prosociales es necesario que primero se haya dado cierto desarrollo cognitivo, como el pensamiento lógico y abstracto, y luego el moral, como si de una secuencia jerárquica se tratase, pues se precisa entender la situación de forma más objetiva primero, para luego poder emitir un juicio moral después. Así, según la edad, se darán unos juicios morales u otros, provocando así diferentes atribuciones, actuando estas como mediadores de la conducta a realizar, de forma que, según Mestre, las atribuciones positivas, que alguien merezca ayuda, se favorecen las conductas prosociales, pero no las negativas. Y por último, la toma de perspectiva hace que uno pueda entender la situación de conflicto de forma más subjetiva, más emocional, poniéndose en el lugar de otro, favoreciendo finalmente que se dé la conducta prosocial. A continuación pasaremos a comentar las variables afectivas, empezando por la empatía. Esta ha sido identificada en numerosos estudios como una variable motivadora en el desarrollo de todo tipo de conductas prosociales y se considera el resultado de un proceso interactivo entre componentes cognitivos y afectivos, que van evolucionando a medida que avanza el desarrollo. Dentro de la empatía se suelen distinguir dos tipos: la empatía disposicional, la tendencia de personalidad de ciertas personas con una mayor predisposición a los sentimientos empáticos, que se relaciona con la manifestación de conductas prosociales e inhibición de comportamientos agresivos. Y por otro lado, la empatía es situacional, activación empática ante un acontecimiento determinado, que está ligada a la realización de conductas prosociales, ejerciendo esta última una mayor influencia en la ejecución de las mismas. Así, son múltiples las investigaciones en las que se han evidenciado estas relaciones. López y compañía observaron que la empatía en los niños de edad preescolar es una variable determinante para el desarrollo de este tipo de comportamientos. Siguiendo esta línea, Mestre, Samper y Frías contemplaron que en adolescentes la empatía actuaba como motivadora de la prosocialidad e inhibidora de la conducta agresiva. Por tanto, son diversos los estudios que afirman estas conclusiones, estableciendo que las personas empáticas son capaces de entender las consecuencias negativas de la agresión para sí mismos y para los demás, y por ello son menos agresivas. En cuanto a los sentimientos de culpa, se ha observado que las personas que experimentan culpabilidad respecto de la situación de necesidad de otro sujeto tienen mayor predisposición a realizar conductas de ayuda hacia la misma. En torno a esta variable, cabe considerar los planteamientos de Echevarría, que establece que la culpabilidad permite a la persona reconsiderar sus prioridades y valores en torno a su egoísmo futuro, dando lugar al desarrollo de un planteamiento más considerado con los demás en posteriores ocasiones. Ahora pasaremos a comentar el estado emocional. En primer lugar, el positivo. Las personas que experimentan este estado realizan más conductas prosociales, como consecuencia de demostrar una mayor consideración hacia los demás. Siguiendo esta línea, Underwood, Moore y Rosenhan demuestran que los niños populares emocionalmente seguros o que presentan un estado emocional positivo y sentimientos de éxito provocados experimentalmente manifiestan en mayor medida comportamientos de ayuda.
En segundo lugar, en el estado emocional negativo se han encontrado resultados contradictorios. Se ha establecido que la prosocialidad dependerá del sentimiento negativo al que se haga referencia. Desde esta línea, ciertos investigadores sostienen que la observación de una situación de desgracia da lugar a un estado de malestar personal en el observador, que le conlleva actuar de manera egoísta para reducirlo. Por último, dentro de las variables afectivas está la inteligencia emocional, que es la capacidad para la regulación y comprensión de las propias emociones. Diversos autores destacan la importancia de la regulación emocional para el desarrollo de conductas prosociales, haciendo hincapié en la capacidad de evaluación de las personas para modular sus razonamientos y emociones, y así actuar de manera responsable teniendo en cuenta sus necesidades y los de la sociedad. En cuarto lugar, veremos las variables de personalidad, empezando por la sociabilidad. En múltiples estudios se ha visto que existe una estrecha relación entre sociabilidad y conducta prosocial, al contemplar que los niños sociables tienden a ayudar y compartir en mayor medida que los no sociables. Siguiendo esta línea, González y compañía establecen que los niños más prosociales son más aceptados por sus pares, y los niños que son aceptados y con buena interacción con sus padres tienden a desarrollar comportamientos sociales positivos. Aunque no haya unanimidad en todos los estudios, sí que se ha descubierto que la vinculación positiva con otra persona incrementa las probabilidades de realizar conductas prosociales. En cuanto a la variable de personalidad, diversos autores han propuesto diferentes tipologías para clasificar a las personas, en función de su orientación interna hacia los demás. Hoffman distinguió dos actitudes: la humanista, que son personas pendientes de las necesidades de los demás, que no les importa saltarse alguna norma social si es necesario para atender dichas necesidades, y la actitud legalista son personas que tienden a ignorar el estado de necesidad de la víctima, considerándola culpable de su situación, mostrando prioridad hacia el cumplimiento de la norma. Staub indicó dos diferentes orientaciones: la prosocial, que son personas que tienen una visión positiva del resto, realizando conductas prosociales por creer que es lo natural, y la orientación a las normas, que son sujetos que otorgan una gran importancia a las normas morales, pensando que los demás son egoístas. Si desarrollan algún acto prosocial es debido a que alguna norma así lo requiere. En cuanto a Wilson y Petruska, encontraron que cuando los costes de ayuda son bajos, las personas orientadas a la estima, eficaces, competentes, etc., ayudan con más frecuencia e intensidad que las orientadas a la seguridad, que son ansiosos o inseguros. Y por último, Darlega y Gerzelak y Garay-Cordovir distinguen entre personas con actitud competidora, caracterizadas por buscar el propio beneficio, de manera que si llevan a cabo conductas prosociales es porque van a obtener alguna ganancia; la actitud cooperadora, que desean el mejor resultado para los demás y para sí mismas; las personas individualistas, que no muestran interés hacia su alrededor, buscando solo lo mejor para ellos mismos; y por último, las personas igualitarias, que intentan equiparar los resultados obtenidos para ellas mismas y por los demás, para que el balance sea satisfactorio. Atendiendo a la literatura existente de este tema, se puede concluir que la personalidad no ha sido predictora de la conducta prosocial de manera consistente. En este sentido, destacan otros estudios que relacionan aspectos de la personalidad con variables de tipo situacional, otros que relacionan aspectos como la empatía disposicional, la autoestima o la responsabilidad social con la realización de estas conductas, y por último, aquellas que consideran variables de la personalidad como la expresividad, la sociabilidad, la asertividad y la simpatía, como factores que predisponen a las conductas prosociales. Por último, en cuanto a las variables de personalidad, está el locus de control interno y la atribución de responsabilidad. El locus de control interno juega un papel fundamental en la realización de conductas prosociales, ya que según este, el individuo se sentirá en mayor o menor medida un sujeto activo y responsable de las situaciones de conflicto social. A comentar los factores del contexto de socialización, empezando por el ámbito familiar. La familia es el primer factor de socialización del niño, y de ella recibirá el primer punto de contacto con unos valores y normas, los cuales influirán significativamente en el desarrollo del infante. Por tanto, dependiendo de cómo adopte, practique y comunique la prosocialidad y las conductas prosociales la familia, el niño tendrá unas posibilidades de llevar a cabo conductas más o menos prosociales. Para lograr transmitir la prosocialidad, los padres deberán practicar conductas de ayuda delante del niño, lo que se conoce como aprendizaje social, verbalizar las conductas que quieren que el niño repita o premiarlas con refuerzo las que consideren adecuadas, aspecto perteneciente al condicionamiento operante. Por otro lado, la presencia o no de hermanos también influye, ya que con ellos se establece una relación distinta a la de los padres, y debido a su grado de intimidad se aprende a compartir. El estudio llevado a cabo por Baumrind ilustra que el estilo de crianza llamado directivo se caracteriza por orientar y dirigir al niño de manera razonable y exigirle control firme al niño a la par para que se le permite ser independiente, correlacionando significativamente con la conducta prosocial de éste en el futuro.
En segundo lugar, pasamos a comentar el ámbito escolar. La escuela resulta una fuente muy importante de socialización en el niño, ya que ofrece la posibilidad de interactuar tanto con iguales como con adultos. En ella se trata de formar a los alumnos en distintos ámbitos, entre ellos los valores y las convenciones sociales. A pesar de esto, aunque la escuela cuente con un marco de normas y valores que trata de defender, en ocasiones, debido a que se descuidan ciertos aspectos, se encuentra que el funcionamiento normal de la institución no corresponde con lo que se trata de difundir, a causa de, por ejemplo, las malas prácticas de los docentes. Este hecho se conoce como currículum oculto e influye de manera significativa en el desarrollo del niño, por lo que deberían contemplarse cuidadosamente en el desarrollo de la vida escolar. En tercer lugar, veremos la interacción con el profesorado. El profesor es una figura de autoridad, ya que se trata de un adulto que, influenciado por la función que lleva a cabo en el centro educativo, crea una relación distinta con los niños a la que mantienen con sus padres. Para el desarrollo de la conducta prosocial es importante que el profesor promueva el aprendizaje cooperativo en las aulas, el cual sirve a que el niño se dé cuenta de las situaciones en las que sus compañeros necesitan ayuda y aprenda a brindarla, crear unas normas de clase y, en última instancia, un clima en el que impere la cooperación, la empatía, la seguridad y el respeto. Como último detalle, cabe conocer que la apreciación de los alumnos respecto a sus profesores cambia a lo largo de su vida evolutiva, resultando en los primeros estadios de admiración y afecto y modificándose esta visión a medida que el sujeto se va haciendo mayor. Siguiendo a Maganto, se puede concluir que el estilo adoptado por los docentes en las aulas es muy importante, resultando el llamado clima democrático el que más propiciaría el desarrollo de la conducta prosocial en el futuro, y que se definiría por el fomento de la responsabilidad, el compañerismo y el respeto hacia los demás. En cuanto a la interacción con los iguales, estos posibilitan la socialización de un modo distinto al de los amigos o los padres. En el entorno escolar, el niño aprenderá habilidades sociales de la mano de sus compañeros, al entrenarse diariamente con ellos en tratar de llegar a un acuerdo en los aspectos más cotidianos, como por ejemplo elegir a qué actividad dedicarse en el recreo. Por otro lado, al practicar estas habilidades, conocerá también qué es lo que el resto de personas esperan de él y cuáles son las conductas que debe realizar. A la par que el desarrollo social aumenta, también sucede lo mismo con la cognición del niño, ya que una correcta interacción con los iguales requiere el entendimiento de unas normas, unos turnos de conversación, comprender las perspectivas del otro y anticiparse a las consecuencias de las conductas que practique, etc. El estudio llevado a cabo por Plazas y compañía concluye que el rechazo en la escuela por parte del resto de los alumnos hace más probable que el niño desarrolle unas conductas antisociales que el sujeto que es aceptado por los demás. En síntesis, la interacción con los iguales posibilita que el niño conozca cómo debe actuar con el otro, lo cual influye claramente en la conducta prosocial. Por último, pasaremos a comentar los factores situacionales, y para ello, primero, la presencia de observadores y los modelos altruistas. Latané y Darley proponen un modelo cognitivo de decisión de ayuda, conducta de ayuda, sugiriendo que el sujeto debe, ante una situación de emergencia, primero, darse cuenta de que está sucediendo algo. Segundo, decidir si el acontecimiento es o no un caso de emergencia. Tercero, decidir que tiene el deber de actuar y considerar la forma de ayuda que puede ofrecer. Decidir cómo puede intervenir y, por último, ayudar. Estos autores llevan a cabo una clasificación de los posibles modos en los que puede actuar la presencia de observadores en la conducta prosocial de los sujetos. Por un lado, la presencia de otros o la creencia de que otros pueden intervenir puede llevar a una persona a la difusión del sentimiento de responsabilidad para ayudar y a la difusión del sentimiento de culpa por no ayudar. Por otro lado, las reacciones de otras personas ante la situación de emergencia puede proporcionar información social en relación con la gravedad de la situación. Y por último, el comportamiento de otras personas puede influir en las percepciones del observador sobre qué acciones son más adecuadas. Siguiendo con esto, las investigaciones llevadas a cabo sobre este hecho muestran que cuando la escena en la que una persona necesita ayuda existen varios espectadores, la probabilidad de que una persona actúe prosocialmente disminuye, lo que se explica por varios fenómenos. Por un lado, la difusión de responsabilidad, que se explica por el hecho de que al haber más gente, la culpabilidad que siente al no actuar es menor, ya que se cree que el resto de personas también pueden ayudar. Y, por otro lado, el miedo al ridículo, que sucede cuando el sujeto piensa que realizar una conducta puede ser apreciado como inadecuado por el resto de observadores. A pesar de esto, no siempre ocurre lo mismo cuando existen espectadores dentro de la situación. En ocasiones, la persona puede actuar prosocialmente delante del resto con el fin de resultar lo que se conoce como un modelo de altruismo, provocando así que los observadores actúen de este modo en ocasiones futuras y sintiéndose así bien consigo mismas. Por último, actuar de manera prosocial conlleva en los sujetos unas calibraciones entre los costes y beneficios que conllevaría llevarla a cabo. Así, cuando los costes resultan muy altos, la persona no prestará su ayuda, lo que podría explicarse atendiendo a que prevalece su propio bienestar al bienestar del otro.
Por último, comentaremos los factores del contexto cultural. La cultura se define como el modo de vivir de una época o grupo social, comprendiendo sus normas, costumbres y valores. El contexto cultural, como la propia palabra contexto denota, implica que la cultura envuelve a las personas que viven dentro de una sociedad desde el momento en el que entran en contacto con ella y acaban por hacerla suya. Continuando con esto, la cultura influye en el modo de pensar y juzgar de las personas que la comparten, provocando así que se interpreten como buenos o malos ciertos aspectos. En lo referente a la conducta prosocial, la cultura influye notablemente en el juicio respecto a las personas que son dignas de recibir la ayuda o no, lo que se conoce como expectativas. A modo de ejemplo, en la cultura occidental, la cultura influye en la percepción que se tiene de los colectivos de embarazadas, ancianos y personas discapacitadas, quienes son considerados como sujetos a los que ayudar siempre que lo necesiten, lo que puede observarse claramente en los autobuses, donde si algún individuo de estas condiciones aparece, el resto de sujetos debería cederles el asiento. A modo de contraste, después veremos un experimento social llevado a cabo en la India que ilustra cómo la cultura influye en el establecimiento o no de la conducta prosocial. Bien, por último vamos a enseñarles una selección de casos reales que hemos encontrado para clarificar lo que acabo de explicar. Muchas gracias por vuestra atención. A menos que cojáis las cosas del mundo que no os gusten y les deis la vuelta del todo. Y podéis empezar hoy. Este soy yo, y estas son 3 personas a las que voy a ayudar. Ellas harán lo mismo por otras 3 personas más, y estas por 3 personas más. Pero tiene que ser algo muy importante, que no puedan hacer por sí mismos. Hello, excuse me. Can I have an extra slice? I'm hungry. No. Fuck out of here. Fuck out of here. Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? Alright, here you go, man. Alright, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry. It's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah, you sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. Muchas gracias, doctora Megan, por su exposición. Ahora damos paso a la sección del tiempo.